Gobierno de la Mañana a las 9:48 recibe en cabina la visita del presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Nelson Arroyo, diputado por 10 años en el Congreso de la República Dominicana, tercer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, precisamente recién presentado en la última actividad de ese partido, así como una persona de larga data y experiencia en la actividad política nacional, y a quien tenemos el día de hoy, a quien recibimos en este Gobierno de la Mañana para hablar de telecomunicaciones, de política y de otros temas, a este nativo de Moca, igual que nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días y bienvenido, doctor Nelson Arroyo, a este espacio. Bueno, gracias, José Luis, y gracias a todo el equipo. De verdad que me complace estar aquí con ustedes y poder compartir inquietudes que lógicamente harán los amigos oyentes a través de ustedes. Yo soy multipueblo. No, lo primero es que vamos a explicar el país. Ya que estaba escuchando. República de la Romana. Nelson, vamos a explicar. San Pedro de Macorís. 20 años conociendo a Nelson. Sí, y para San mí, Pedro, y como líder de San Pedro, yo quiero esa revelación que ha hecho José Luis. La historia mía, yo nací ciertamente en la provincia de Espaillat, en una pequeña comunidad rural, y viví hasta los 13 años. De ahí salí a Azua de Compostela, pues el pueblo de José Luis. 13 años. Y entonces mi adolescencia es sureña, de los 13 a los 20 años. Y de los 20 años a los 54 bien cumplido y vivido que tengo, entonces en San Pedro de Macorís. Y es ciertamente la provincia que me identifica. Y ha sido una de las figuras más representativas políticamente hablando de San Pedro de Macorís. Del PRD y del gobierno. Y no voy a decir para dónde va, y entonces, Nelson, nos gustaría comenzar precisamente hablando de política contigo, por tu experiencia y lo que tú representas en el Partido Revolucionario Moderno. Te acaba de juramentar como tercer vicepresidente, en un acto que ha recibido algunas críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad. Entienden que el presidente ha lanzado una campaña, ha abierto una campaña electoral a destiempo, y sobre todo el tema de la reelección. ¿Qué te parece las reacciones que se han producido en ese sentido? Bueno, me hubiese preocupado si se hace el acto y no genera ninguna reacción, especialmente si no la genera de la parte política adversaria. Porque tú sabes que siempre los adversarios te están dando consejos, y yo a veces digo, pero ¿y los consejos son para qué? Porque si lo estoy haciendo mal, déjeme que lo haga mal para que tú le saques provecho. Yo pienso que la actividad fue todo un éxito, llenó los cometidos, los propósitos que nos propusimos en la misma, o sea, que era hacer entrega de certificados a las autoridades electas y a la vez aprovechar para arengar a las bases, a la dirección del Partido Revolucionario Moderno, y prepararlo para un evento que viene inmediatamente después de la juramentación de las autoridades nacionales, que es terminar de completar las estructuras a todos los niveles, entiéndase zonales, municipales, provinciales, que es un cronograma que se inició precisamente ayer. A partir de ayer comienzan a constituirse en todo el país las comisiones organizadoras locales de elecciones internas, que va a permitir esas elecciones, y nosotros aspiramos que para la última semana de julio y la primera semana de agosto esté concluido ya de manera completa todo el proceso de renovación de las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno, que parece ser que es el único partido que realmente renova autoridades, porque uno no sabe cómo que se han electo las otras. Hay críticas a veces a la nuestra, pero a veces uno no sabe cómo ciertamente se eligen las demás. O sea que la prensa, el pueblo se hizo eco. Yo lo que te aseguro es que la militancia, la dirección del partido salió totalmente motivada, o sea, en alta, dispuesto a salir para la calle a defender la obra de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Pero yo he visto, Nelson, y escúchame a los compañeros que haga otra pregunta, en por lo menos dos medios hoy, dos medios principales del país, veo en titular principal, el periódico Hoy, por ejemplo, titula partidos le sacan la lengua a la Junta Central Electoral, y esto tiene que ver con esto de una supuesta campaña que se ha abierto a destiempo.
Bueno, escuchaba a Felipe ahorita, que lógicamente en dirección de defender algunos postulados que él ha defendido, decía, los partidos tienen derecho a hacer actividades bajo techo. O sea, eso lo consagra la ley 33-18. O sea, tú no le puedes impedir a un partido que juramente autoridades, que elija y juramente autoridades. O sea, es un proceso que precede a los tiempos de pre-campaña y campaña, que son los tiempos que de acuerdo a la ley vendrá un poquito más adelante. O sea, esa actividad que hizo el PRM fue una actividad bajo techo, no fue una actividad en una avenida pública del país, ni en una plazoleta, ni nada por el estilo. O sea, yo creo que hay una confusión ligera con eso, y ciertamente el PRM hizo esa actividad el domingo. Ya otras organizaciones muy temprano empezaron, porque hay un refrán popular que dice que cuando tú tienes las lágrimas hondas tienes que comenzar a llorar temprano. Entonces los otros partidos, conscientes de eso, empezaron bastante temprano el proceso, y es un derecho legítimo. Lo único que debemos ajustar esos procesos al marco de la ley. Bien, solamente es lo que tenemos que cuidar los partidos. Tengo una pregunta para el licenciado Nelson Arroyo, pero antes solamente hacerle una pequeña aclaración, que es la propia ley de partidos que dice que las organizaciones políticas deben, después de cada proceso, hacer una renovación de su dirección. Así es. Y eso fue lo primero que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que escogió mediante el voto de la base a los miembros del Comité Central, que ustedes no lo hicieron así, y los miembros del Comité Central electos por las bases escogieron a las nuevas autoridades del partido. Más de 1.152 miembros del Comité Central, así fue que se hizo. Así fue que se escogió a Danilo Medina como presidente y a Charlie Mariotti como secretario general, entre otros miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué no hicieron lo que Guido quería? Guido quería un proceso de primarias abiertas o primarias donde participaran las bases del partido. ¿Por qué no se hizo? Bueno, no se hizo. Los partidos políticos hacen lo que en el momento hay que hacer. Qué bueno que usted dice eso. Y entonces nosotros me encanta no somos dirigidos desde afuera. Me encanta. Nosotros tenemos organismos, tenemos una dirección ejecutiva que fue la primera que discutió y resolutó. Lo que tú tienes que reconocer con brillantez, Chay, Nayi, que este proceso del PRM ha dejado boquiabierta a todo el mundo, porque tradicionalmente en el viejo PRD eran los ruidos, los sillazos, exacto, muchas cosas, y sin embargo este proceso ha pasado en paz. Sí, entonces, claro, y como ha pasado en paz, usted que es un hombre de paz y de orden, mantenga ese orden. Una asamblea de empleados, digo de delegados, perdón. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Yo me quiero ir a la pregunta. Pero amén. Me quiero ir a la pregunta ya en déjalo. Cuando ustedes eran gobierno, él es un buen, el comité político entero tengo que reconocerle a Nayi que es un buen opositor, hace su trabajo, por eso la gente lo que él dice lo desglosa, tú sabes. En relación a su rol como presidente del Indotel, nos gustaría que vamos de la política ya. Sí, podemos volver a entrar. Podemos volver a entrar. Pero si usted sigue con lo que ustedes le da gana, pero cuando le toque su plato. Entonces, vamos a comportarnos, que tenemos invitado hoy y un hombre moderado. Yo quiero irme al rol ya como presidente del Indotel. Sí, cómo no. Hablar un poquito de este tema del 5G, de la tecnología 5G. Uno se pregunta, ¿realmente esta tecnología ha llegado a la República Dominicana? ¿Realmente está disponible ya esta tecnología en nuestro país para los usuarios de los diferentes servicios que utilizan esa moderna plataforma? Buena pregunta, aunque ciertamente creo que los prestadores de servicio en su momento, que ustedes deberían invitar, podrían explicar más sobre cuál es el proceso de expansión y de negocios que tienen ellos. Lo que yo te puedo decir que el Indotel lo que hizo fue licitar las bandas en la cual podrían funcionar esa nueva tecnología. Nosotros pusimos a disposición de las proveedoras la banda de los 3.5. Este proceso de licitación concluyó exitosamente, se hicieron las adjudicaciones, hubo 2 empresas
que ganaron ese proceso de licitación, la empresa Claro y la empresa Altiz. A partir de eso, entonces ellos tienen un tiempo para comenzar a desplegar redes para que la tecnología pueda funcionar, porque eso no es un asunto que funciona por arte de magia. Fíjate que todavía el 4G no cubre por completo la geografía nacional. Imagínate que ya estamos en una nueva generación telefónica, sin embargo, la anterior no cubre completamente. Ahora, de acuerdo a lo que han dicho, porque eso va al ritmo de la prestadora, porque no es el Estado, no es el Indotel que hace ese despliegue, ellos han dicho que la tecnología está, en el caso de una compañía, disponible en unos 27 sectores del Distrito Nacional, en Santiago, en La Romana y la provincia de Altagracia, pero eso lleva un proceso de aparatos, la compatibilidad con la tecnología, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un proceso de inicios. Ahora, lo importante es, Nayi, que en Centro y Latinoamérica nosotros somos el tercer país que logramos que esa tecnología esté disponible. Es la tecnología del futuro. En los eventos internacionales que nosotros hemos asistido, ya solamente se habla de 5G. Y es importante que nosotros demos ese salto tecnológico y que nos preparemos para el futuro, porque lo que tienen que hacer quienes aplican políticas públicas ciertamente es visualizar. Ahora mismo nosotros en el Indotel hemos trabajado en ir limpiando bandas que permitan, oiga, que cuando llegue el 6G, porque ya se están haciendo experimentos de 6G en el mundo, para que lo sepas. Entonces, cuando eso llegue, nosotros tengamos como Estado las bandas disponibles para que también esa tecnología pueda funcionar. O sea, eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos en el inicio. Usted ve los anuncios comerciales que están haciendo, ofreciendo sus servicios. Pero eso se va a incrementar con el paso del tiempo, pero es todavía un proceso. Incluso, señor Arroyo, lo están ofreciendo de manera focalizada. Sí, es limitada. Dice, por ejemplo, en el Distrito Nacional, Santiago y así. La Romana y la Altagracia. Exacto. O sea, pero incluso en el Distrito Nacional estaba originalmente en 27 sectores de la ciudad. O sea, que es un proceso que va a venir, pero que ya estamos disponibles. O sea, la parte que tenía que hacer el Estado Dominicano ya está hecha para garantizar la inversión en esa área está hecha. Entonces va a depender lógicamente de ellos y lógicamente que ellos tienen su interés comercial y lo desarrollarán lo más pronto posible, porque eso va a permitir que se vaya revolucionando la tecnología. La tecnología es algo cambiante y si tú no evolucionas te queda atrás. Doctor Nelson Arroyo, quiero retomar de nuevo lo que es la parte política. Yo siempre he dicho que eso es lo que a él le gusta, mira cómo se ríe. No, porque yo soy, y a ella no. Además yo soy profesor, y a ella no. Mi pregunta es institucional. Además yo soy político. Yo soy político y yo a mucho orgullo. Claro, miembro del Comité Central del PLD. Mire, hay un aspecto con respecto al tema del ejercicio de la actividad política, y hemos visto cómo en los últimos años, o sea, el sustento fundamental de la democracia, el pilar fundamental son los partidos políticos. Los partidos políticos juegan un rol extraordinario en el fortalecimiento de la democracia. Hablamos de todos los partidos, no de uno. Así es. Sin embargo, hemos visto cómo se quiere incluso castrar el ejercicio propio de la actividad política desde sectores vinculados a una supuesta sociedad civil que en definitiva viven medrando alrededor de los partidos políticos cuando están en el poder. De manera tal de que los partidos políticos son los que tienen que hacer el trabajo sucio para que ellos asuman posiciones y trazan pauta a los partidos políticos. Y hemos visto incluso cómo muchos sectores de los propios partidos políticos tienden a canibalizarse uno con otro sin tomar en cuenta que su principal amenaza es un proceso antisistémico en contra de los partidos políticos que apunta entonces a socavar la base fundamental de la democracia, independientemente de las debilidades propias de los partidos políticos. Me gustaría conocer su reflexión alrededor de esto, porque para mí es preocupante cuando yo, por ejemplo, editorial y veo todo este tipo de críticas que se hacen más que a un discurso, a las actividades propias de los partidos políticos. Usted puede asumir una crítica
a un discurso político, obviamente puede hacerlo, porque vivimos en democracia. Ahora, usted no puede cercenar un ejercicio democrático que está en el marco de la ley y limitar el ejercicio de la actividad política en una democracia. Mira, eso es una interesante pregunta que conlleva una larga reflexión. Yo pienso que en democracia cada quien hace su parte y juega su rol de la manera estratégica que entiende que debe jugarlo. La sociedad civil o cualquier otro tipo de movimiento va a hacer su ejercicio. Ahora, yo pienso que lo que tenemos que cuidarnos somos nosotros los partidos políticos y tenemos que hacerlo entre nosotros mismos. O sea, porque a veces la irracionalidad que nos caracteriza a los políticos cuando estamos en una posición u otra es lo que hace que vayamos perdiendo credibilidad frente a la gente. Y eso ha estado pasando en muchos países latinoamericanos, no es un fenómeno propio de la República Dominicana. Es que cuando tú no le dejas a la gente otro camino, la gente compra cualquier cosa. En este caso no estoy diciendo que sea cualquier cosa el discurso de la sociedad civil de la República Dominicana. Lo que estoy diciendo es que nosotros, la clase política, somos los que tenemos que cuidar esto. Y estamos conscientes que los que no están con nosotros no están para tirarnos flores, están para resaltar las cosas negativas que hacemos, y nosotros entonces tenemos que hacer cosas positivas y resaltarlas. Yo pienso que en eso debe haber un criterio mancomunado de la clase política. Porque te reitero, yo que fui congresista 10 años y veo ayer el papel de gobierno que regulaban amigos, muy buenos amigos que tengo en el Congreso de la bancada de otro partido, veo el discurso de hoy, igualmente, ¿por qué no? Veo discurso de colegas míos de la oposición en ese momento y el discurso que asumen hoy en el gobierno. Entonces, eso es lo que a veces nos genera a nosotros cierto disgusto con la gente. Tenemos como partidos políticos que mantener un discurso coherente y entender que, como en el Congreso Nacional, muchas veces existe lo que se llama solidaridad de cuerpo. Hay muchas cosas que no están bien, pero hay gente que desde dentro del organismo hacen su política en base a denigrar a los demás colegas. O sea, y dice, fulano de tal fue el único que hizo o no hizo tal cosa. Bueno, cada quien sabe lo que hace y por qué lo hace. Si fulano de tal no recibe tal o cual cosa, decía alguien, va en desventaja. No va en desventaja nada, porque él no lo recibe y hace política con no recibirlo. Y entonces saca ventaja de eso. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que analizarlo, pero yo creo que sí, que somos nosotros primero, la clase política, que tenemos que hacer la reflexión más profunda. Claro. Y dejar que los demás hagan su trabajo, respetar, porque si hay una cosa que tiene que caracterizar la democracia es el respeto. Yo respeto todas las opiniones de los dirigentes políticos. Yo en su momento he estado en la oposición y he estado en el gobierno. Pero y sé cómo piensa la gente en una esquina o en otra. Entonces yo no puedo sentir mal. O sea, porque un compañero diga tal o cual cosa de otra bancada. Yo recuerdo cuando yo era legislador que la gente me decía, a veces yo tenía un discurso rabioso contra el gobierno y al ratito yo estaba del lado de la bancada del PLD compartiendo y riéndome con ellos, hablando de cualquier tema. Porque la gente entiende incluso que la clase política tiene que ser enemiga. ¿Por qué? No tiene sentido. Si yo encuentro un colega que fue diputado conmigo 10 años, donde lo encuentre le voy a dar un abrazo efusivo. Claro. Porque jugar el enemistad, yo lo único que tengo que respetar. ¿Qué me gusta a mí cuando, por ejemplo, otro partido llega al poder, que un amigo mío consigue una buena posición? Hay otros que lo miran con recelo al amigo cuando consigue una buena posición. Claro. Pero no, yo lo que deseo es que el amigo que está en el otro partido, bueno, pues le vaya bien y que pueda tener una posición desde la cual pueda aportar al país. En eso que yo me concentro. Yo no me preocupo, yo soy de los políticos, no me preocupo por la crítica. Yo lo que me preocupo es por lo que yo hago y trato de hacerlo cada día mejor y tratar de aportar a la política desde el punto de vista y de la posición donde yo esté. ¿Y qué le dice a su ex colega diputado con el tema de la ley Mordaza? Bueno, personalmente es un tema que ha causado mucha discusión. Yo pienso que
hay que tener mucho cuidado, sobre todo lo que es limitación al ejercicio de la libre expresión. No significa que no haya populismo, ustedes lo saben, no significa que alguien se pueda pasar en un momento, pero a veces quizás es mejor dejar que se pase alguien en un momento y no coartar el derecho en sentido general que la gente pueda tener a expresarse. Esta es una sociedad que va camino a organizarse, debe organizarse en muchas cosas, no solamente en lo que tiene que ver con la libre difusión del pensamiento, sino en muchas cosas. Y yo pienso que como la Cámara de Diputados es un organismo más plural, donde se hace, aunque es el organismo que más críticas recibe, ciertamente es donde más se ejerce la democracia en la República Dominicana, porque reitero, es donde hay mayor representación de las diversas fuerzas políticas y a la vez mayor representatividad de los sectores sociales que integran la República Dominicana. O sea, la Cámara de Diputados, con sus defectos y virtudes, es lo que más se parece a la sociedad dominicana. Y que obliga constantemente al ponerse de acuerdo. Al consenso, o sea, porque nadie dispone en la Cámara de Diputados, con excepción de 1 o 2 mandatos, de una mayoría absoluta que le permita pues tomar decisiones sin contar con el consenso o con el avenimiento de las otras fuerzas políticas. Don Nelson Arroyo, mi pregunta va orientada hacia sus funciones como director del Indotel. Hay varias cosas que mortifican, que preocupan y que afectan al sector de las empresas que tienen que ver con todo el tema de telecomunicaciones, empresas que se dedican al servicio de cable, por ejemplo. Hay una situación con los famosos wiferos, que, pues estos wiferos ilegales están funcionando igual. Queríamos saber si desde el Indotel hay un plan de cara a regularizar esa situación, porque evidentemente que se presenta entonces una competencia desleal. Me interesa saber qué está haciendo el Indotel con el tema de, o si tiene conocimiento de que estas empresas, por ejemplo, en los diferentes municipios, los ayuntamientos le quieren cobrar mientras y ellas ya están tributando el 2% de incentivo a las telecomunicaciones. Esa situación que se está dando, don Nelson, ¿cómo el Indotel la va a enfrentar? Mira, como regulador que somos, que como yo he dicho no es fácil regular, y mucho menos, le digo yo a algunos amigos, para un político, porque el que regula siempre está decidiendo cosas y decide a favor o en perjuicio de otro. O sea, siempre... Y en una sociedad caotizada. En una sociedad donde la gente no es muy dado a reconocer los derechos de los demás. Mira, nosotros hemos estado trabajando con el tema. Pero te puedo decir, Julieta, que las denuncias que nosotros hemos recibido de reventa ilegales nunca ha sido de una gran prestadora. Son de los pequeños proveedores de servicios locales. Las grandes prestadoras son las que generalmente sirven de base de apoyo para que funcionen esos wiferos, porque es a quienes le compran ellos la cantidad de mega disponible para seguir negociando. Nosotros hemos hecho esfuerzos, hemos cerrado una buena cantidad de ese tipo de revendedores, pero a la vez que la reventa está prohibida por la ley. Bueno, está prohibido por la ley, pero específicamente, pero tú sabes cuando hay un consumo, tú puedes marcar cuando hay un consumo elevadísimo. Yo le vendí a fulano tanto y el consumo se ha disparado tanto. O sea, las empresas, te reitero, podrían cooperar más con eso, y yo se lo he dicho en reiteradas ocasiones, son los pequeños proveedores locales que vienen y se quejan, mira, fulano de tal me está haciendo una competencia desleal, y en base a esa denuncia nosotros procedemos, porque no podemos nosotros andar, o no tenemos la capacidad de personal para andar persiguiendo punto por punto del país, porque son muchos, porque eso viene, también tiene una razón social de ser, que es que muchas áreas de estas lamentablemente no están servidas por la prestadora, porque esto no le genera a ellos
comercio. Precisamente sobre esa parte te iba yo no es que a preguntar, se justifica la ilegalidad, lógicamente, pero son de las razones. O sea, hay que explicar por qué ocurre eso. Sí. Bueno, pues porque la prestadora no dan ella el servicio. Yo conozco áreas de este país que, por ejemplo, la prestadora te vende un servicio de cable, televisión y teléfono. Sin embargo, tú nada más recibes el internet con un móvil. Porque si lo precisamente hace... por eso, Rosendo, nosotros, y no fue tu pregunta, Julieta, desde el Indotel vamos a lanzar el mes que viene un proceso de licitación que hemos anunciado para llevar fibra óptica a los 26 municipios del país con sus distritos municipales y comunidades que no lo tienen, lo cual va a permitir que muchos proveedores locales puedan competitivamente entrar al negocio y dar el servicio. Eso va a eliminar de manera significativa la proliferación de revendedores ilegales, que reitero, son habilidades. A veces te dicen, mira, el servicio que te da tal revendedor es un servicio de mala calidad, y es correcto, pero lamentablemente a veces para ese revendedor ese es el único, para ese usuario es el único servicio que recibe. Entonces yo pienso que el Estado Dominicano, como nosotros lo vamos a hacer, la prestadora de servicio, debemos aunar buenas voluntades para juntos encarar ese mal. Y comunicar al país. Y comunicarle al país y explicarle y que lleguemos a los rincones más apartados. O sea, hay tecnología que están entrando al país que nos va a permitir llegar a lugares recónditos, donde nunca se ha llegado y donde hay que llegar, porque les reitero, hoy el acceso a la tecnología viene siendo ya un derecho fundamental. O sea, frente a esa canasta de necesidades básicas de la población, entiéndase alimentación, educación, salud, vivienda, la conectividad tiene que estar entre ellas. Exacto. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Mantenemos mesas técnicas, trabajando con los propios proveedores, vamos dándole seguimiento a los casos, hemos ido resuelto algunos, lógicamente ellos desearían que fuéramos más rápido. A mí me gustaría también ir más rápido, pero también me gustaría que la conectividad también vaya más rápido. Y le voy a decir al presidente que retire el decreto suyo que tiene. No, todo lo contrario, Nelson. No, que lo dejen Indotel porque eso es necesario. De alguna manera, Felipe ha colocado el olfato político en una situación que para esta coyuntura pareciera tomar cuerpo, pero independientemente de esos aspectos que no lo controlamos nosotros, hay un ambiente en el que pudieran haber cambios, independientemente de si lo haya o no lo hay. Eso lo veremos en el curso de los días, al igual que Felipe. Pero en mi caso yo no quiero que retiren el decreto. Yo creo que deben hacerse cambios y estos muchachos me están calentando. Y creo que tú eres un hombre de experiencia, ¿sabes qué? Para donde él va a desarrollar una. Yo creo que escuchando a Nelson con su capacidad de moderación y con lo ecuánime que resulta su vida política ya larga, que excepto con la prueba que ha dado hoy José Luis Mendoza, ya acucioso, porque nadie sabía aquí que Nelson Arroyo nació en Moca y que vivió hasta los 13 años. Yo que me enganchaba a ser amigo de él de 20 años no sabía eso. Déjame decirte un dato. El creador de la yuca mocana, negrita mocana, que allá dice la yuca cenona, Zenón Arroyo es mi abuelo. O sea, en la plazoleta que está a la entrada de Moca hay 3 agricultores y la calle de entrada se llama Zenón Arroyo, que es mi abuelo. O sea, de ahí viene mi descendencia. De ahí viene tu descendencia. Nelson, colocándome al margen en 1 año y 8 meses de gobierno, ¿cuáles tú entiendes? Y has dicho uno antes que la pregunta, hablaste de esta licitación. Ya son 10, son 10, Aníbal. ¿Cuál tú entiendes que es o que son los logros tuyos en este año y 10 meses al frente del Indotel? Independientemente de que te vayas o no, ¿cuáles son tus logros al día de hoy? Te voy a analizar, por ejemplo, los contratos de concesiones con las prestadoras telefónicas, que la ley establecía que debían renovarse 1 año después de la entrada en vigencia de la misma, que entró en vigencia en el año 1998. O sea, era mandatorio para el 99. Pasaron más de 20 años y las empresas estaban operando sin un marco legal. Pero a la vez sin un marco legal, también el Estado dejando de recibir beneficios. Claro. Ya esos contratos están todos firmados en nuestra gestión. Y
implica que el Estado va a recibir unos 73 millones de dólares en 5 años, pero a la vez, y hablando del mismo proceso de cierre de brecha, esa prestadora han asumido compromisos por más de 100 millones de dólares para llevar conectividad a comunidades no servidas. O sea, yo te firmo el contrato, pero dentro de las obligaciones que tú tienes, aparte de pagar dinero en efectivo, tienes que en especie hacer una serie de obras de conectividad en todo el país. Entonces, logramos eso. No sé, bueno, hay una pregunta en cierne, pero... Bueno, desarrolla. Logramos los contratos de concesiones. Logramos licitar las bandas para la frecuencia de 5G que nos pone adelante, como dicen popularmente, en lo que tiene que ver con la disponibilidad tecnológica en Latinoamérica. Hemos logrado, para que tenga una idea, en los últimos 10 años de gestión del Indotel se cerraron 8 emisoras ilegales, 8. En un año y 10 meses nosotros hemos cerrado 51 para llevar legalidad al sector que lamentablemente no lo tenía y que, como decía Julieta ahorita, no solamente con los revendedores, en materia de emisoras generan una competencia desleal, porque es muy bueno, sin tener empresa constituida ni nada, vender anuncios, competir con las empresas constituidas, y nosotros hemos hecho eso. Entonces, estamos ya que lo vamos a dejar en cierne. Por ejemplo, ya nosotros se hizo el estudio de suelo y el dinero está ahí disponible, porque otra cosa importante, para la construcción del edificio de las telecomunicaciones ahí en la 27 de febrero. Ya en los próximos días se lanzará la licitación en el solar que está al lado, porque ese local que tenemos ahí, entre parqueo y local, nosotros pagamos al mes, más de 6 millones de pesos por concepto de alquiler. Entonces, no sé si tendré el tiempo o no, pero uno de mis objetivos es permitir que las telecomunicaciones, que genera dinero, entonces tenga un palacio de las telecomunicaciones donde la gente pueda ir a recibir los servicios, etcétera, etcétera. Estamos, reitero, el mes que viene ya lanzamos, que no es una obra ejecutada, pero vamos a lograr conectar todo el país. O sea, que va a ser un proceso alrededor de 4 años, porque no es un asunto de hoy para mañana, pero mi gestión va a dejar la licitación abierta, todo el proceso. Si permanezco en Indotel, podré terminarlo, si no, no, pero bueno, pero estamos dejando toda la base constituida. La televisión terrestre digital, 10 años. En el año 2010, el presidente Leonel Fernández dio un decreto que fijaba para el 2015 la fecha de entrada de la televisión terrestre digital. Luego se movió al 21, no se hizo nada. Ya hoy nosotros lanzamos la licitación internacional para las compras de 450,000 cajitas convertidoras que permitirán que la señal análoga pueda ser convertida a digital, y esas 450,000 cajitas serán distribuidas entre lo más carenciado del país. O sea, que por ejemplo en Los Fríos, allá en el distrito municipal de Los Fríos, en Padre Las Casas, la gente que tiene televisión abierta pueda recibir la misma señal que recibe en sonido e imagen la gente que tiene servicio de cable. O sea, esas son algunas de las cosas. Yo sé que ya vamos a la pausa y venimos, ¿cómo no? Y venimos con más preguntas para las 11. Yo me inscribí en la próxima ronda. El director del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Nelson Arroyo. Llévatelo, Cundo. Son las 10:28 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Continúa esta interesantísima entrevista con Nelson Arroyo, director del Consejo de Dirección del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, en su experiencia también como congresista y su dilatada carrera política, y también tercer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Y también, digámoslo, para la economía chiquita, presidente del Indotel, para que la gente lo entienda. Una pregunta sobre los temas de telecomunicaciones. En nuestro país, mucha gente apreció el valor de la competencia cuando precisamente en el mercado de las telecomunicaciones apareció una alternativa, y uno recordará
que incluso el lema de aquella empresa era ese, tu derecho a escoger, a elegir. Y cómo cambiaron los precios de los productos cuando aparecieron, llegaron otras marcas. Sin embargo, de un tiempo acá, la diversidad incluso ha venido, el número de empresas en el mercado parecería estancarse, en otros países aumenta. Lo primero es, ¿cómo está ese tema? Barreras de entrada, ¿por qué no hemos tenido más crecimiento de la competencia y con lo que esto suele beneficiar al usuario final? Y finalmente, en materia de los costos impositivos, las cargas impositivas que tienen las telecomunicaciones en República Dominicana, estamos en América Latina, que es la región que más impuestos le tiene a las telecomunicaciones, estamos colocados entre los usuarios que en nuestra factura, entre ITEVIS, selectivo al consumo y impuestos especiales, pues también más pagamos. Y eso podrá variar algún día para hablar de una verdadera república digital y de que puedan acceder usuarios de menor cuantía en su ingreso económico. Mira, brevemente, si no abuso de la conducción de espacio, termino la idea que iba en desarrollo al irnos a la obligada pausa comercial de algunas de las cosas que hicimos en Indotel. Una de las cosas importantes que hicimos también fue sanear la institución, pero sanearla con hechos. Y te voy a decir varios puntos. O sea, cuando yo llegué al Indotel, la nómina de la institución era de 854 empleados. Ahora es de 650. Pero si tú me preguntas a mí que si esa nómina solamente es menos en cantidad de empleados, no. Es una reducción de 13 millones de pesos mensuales en nómina. Cuando llegamos al Indotel, empleados contratados, había 37, lo cual representaba una nómina de 4.6 millones de pesos. Hoy en día, desde el inicio de mi gestión hasta hoy, no hay un solo empleado contratado. O sea, que esos 4.6 millones de pesos lo nombraron. Están ahí. Lo nombraron a los empleados. No, porque no me escuchaste. De 8.54 es reducido a 6.50. Pero eso no es decir, tú puedes ir. Eso incentiva el desempleo. Y no lo pudieran picar, lo que pasa es, oyendo eso. Todavía hoy, con 6.50, los empleados no me caben en el edificio. Sí, o sea, claro. Había para decirte, es más, había 134 botellas declaradas que nunca habían ido al Indotel o que quizá habían pasado por el edificio. Que es más, algunos de ellos, incluso el chequecito de derechos adquiridos que hay que darle por ley, porque el Indotel se ríe con el Código de Trabajo, ni siquiera pasaron a buscarlo. ¿Y no será que trabajaban por Wi-Fi? Quizá no sabían ni siquiera que estaban. ¿No será que era por 5G que trabajaban? Ahora, ¿qué me permitió a mí? Lo voy a ser honesto. También he hecho los cambios de darle oportunidad a otros ciudadanos que trabajen en el Indotel sin provocar ningún tipo de ruido. Tú no has escuchado a nadie aquí que diga que el Indotel le debe $1 de prestaciones laborales. Y si alguien está en esa condición, puede decirlo, con excepción de las 130 botellas que lo mandé todo para el tribunal. Porque no voy a pagarle prestaciones laborales a botellas. Entonces estamos en discusión. Si los tribunales dan ganancia a esa gente, amén. Pero yo no voy a entrar en eso. Lo que te estoy diciendo, que cuando llegué al Indotel, el Indotel tenía una deuda a proveedores de 27 millones de pesos. Ahora no se le da un centavo a nadie y el Indotel tiene dinero suficiente para cumplir con todos sus compromisos. Y le hemos incluso aportado al Estado dominicano. O sea, a final del año pasado aportamos 1.100 millones al gobierno central. O sea que en el Indotel hemos trabajado con eficiencia y hemos mostrado que los políticos, y ahí voy Felipe, también estamos en condiciones de administrar Nelson, bien las cosas. Y anterior a la presidencia suya en el Indotel, ¿había habido precedentes de ese aporte al presupuesto? Sí, pienso que sí, porque hubo un tiempo donde los avances de las telecomunicaciones llegaron al país, por ejemplo, en la gestión de José Rafael Vargas. Ahí hubo un gran crecimiento, bueno. Y también en la de el fenecido Orlando Remera. Luego pasaron unos actores por ahí que no voy a mencionar, que se encargaron de poner las finanzas del Indotel en su lugar, un lugar que no era de mucho desahogo, pero hemos regresado a una situación que, como te decía ahorita, nos va a permitir a nosotros, con esos ahorros internos, construir el edificio de las telecomunicaciones, porque el gobierno central no va a poner un chele para ese edificio. O sea, son de las cosas. O sea, no es el gobierno central que no va a hacer edificio, es el Indotel con recursos propios,
que lo va a construir. Entonces, todas esas cosas han estado en marcha en poco tiempo. A veces las prestadoras se nos quejan, y voy enlazo con tu pregunta ahí, de que es que ustedes quieren hacer muchas cosas en poco tiempo. Digo, bueno, es que hubo un tiempo sin hacer nada. Y al pasar un tiempo haciendo poco, entonces tenemos nosotros que acelerar el motor. Uno de los temas que me ha distanciado un poquito de la prestadora, que a veces se me quejan, es bajar los llamados cargos de interconexión, que representan lógicamente una barrera a la entrada, sin lugar a dudas. O sea, tú sabes que para un prestador instalarse, tiene que tener redes compartidas, y eso conlleva un proceso que el último destinatario cobra una cantidad de dinero. Si eso es muy alto, hace imposible que se pueda generar competencia. Es un tema que quizás no es de tratarse porque estamos en mesa constante, trabajo, discusiones. Ellos han hecho ofertas, debo reconocer que han hecho 2 ofertas, las cuales no han satisfecho por completo las expectativas que tenemos, pero estamos dialogando, que es algo importante. Como yo le decía a ellos, miren, en el proceso con nosotros más importante es que conmigo pueden venir a hablar hoy, mañana, pasado, todos los días que ustedes necesiten, para que juntos busquemos las soluciones, porque tampoco vamos a golpear la inversión, como creen alguna gente. Tampoco estamos para eso. O sea, la inversión extranjera es importante para este país y la necesitamos. Y el presidente la estuvo motivando en su visita a California. No, en su visita no, desde el inicio de su gobierno. O sea, el presidente ha entendido que esta es una pequeña isla del Caribe, y las pequeñas islas del Caribe necesitan, si no tienen una economía propia, inversión extranjera e inversión privada que garantice generación de empleos, que es lo que al final va a sacar a la gente de la pobreza, o por lo menos le dará alguna autosuficiencia. Entonces, todos esos temas de regulación estamos discutiendo, quizás no sea lo mejor tratarlo de manera pública, pero estamos complacidos con los diálogos. A veces hay quejas, reitero, el regulador nunca va a ser complaciente. Yo le digo a la misma prestadora, ustedes quieren ver que ustedes se quejan a veces conmigo, póngame delante de mí a los usuarios para que ustedes vean si no va a decir todo lo contrario. O sea, el regulador es como el jamón del sándwich que está en el medio, y generalmente no tiene a nadie conforme en lo que tiene que ver con los entes regulados. Entonces, ese es el papel de nosotros, jugar el equilibrio. Hay gente que desearía que le cayéramos a patar la inversión extranjera. Y tú dirás, mañana saquemos a tal y tal compañía del mercado, ¿y quién da el servicio inmediatamente si la sacamos? O sea, más el impacto de la seguridad jurídica que genera. Exacto, más el impacto. O sea, es como cuando yo llegué, por ejemplo, ya entro ahí, cuando llegamos al Indotel, alguien criticó la cantidad de dinero que se pagaba precisamente por alquiler, con lo cual a mí cada vez que tengo que firmar el cheque, me tiembla el pulso un poquito, cada vez. Pero yo entré en agosto, el contrato había que renovarlo en diciembre. ¿Dónde metía yo al Indotel? Hacía todo el cambio que había que hacer, ajuste para mudarme en diciembre y no renovar el contrato que teníamos. Por eso entonces estamos trabajando ahora para que el Indotel tenga su edificio, que no tenga otros que vengan mañana, no tenga que tener de dolor de cabeza mío que firmar un cheque todos los meses por ese concepto. Nelson, tenemos un tema que es el tema de la interferencia de las emisoras haitianas. Que, oye, me llegan prácticamente hasta Baní, y de Azua para allá es poca las emisoras dominicanas que se pueden escuchar realmente. Tener una emisora en la frontera no es rentable para nadie, y sé que el Indotel tiene unos capítulos que promueve el tema de la comunicación. ¿Qué posibilidad hay que se pueda permitir, o a través de fundaciones, de las propias iglesias, las propias Fuerzas Armadas, con contenidos culturales, establecer una especie de frontera de comunicación para evitar la penetración hasta la mitad del territorio dominicano de las interferencias que hacen esas emisoras haitianas al espectro radioeléctrico de la República Dominicana? Ciertamente, uno de los principales desafíos míos al llegar al Indotel fue ese tema. Incluso inmediatamente llegamos, establecimos comunicación con la contraparte del lado haitiano, que es Conatel, y comenzamos con las mesas técnicas de trabajo. Avanzamos algo, pero no quiero emitir comentarios porque también las emisoras dominicanas se escuchan allá y ellos están muy atentos
a lo que decimos. Entonces, en este momento ha habido un poco de estancamiento. Solucionar ese problema pasa obligatoriamente por una cooperación binacional. Y ahí no hay Estado. Exacto. Bueno, no hay Estado. Un desorden. Pero indudablemente que es una cooperación binacional. Entonces, medidas paliativas, porque pueden estar esas que tú dices, cuando el Indotel abre el proceso de licitación de nueva frecuencia, una vez organicemos el desorden que hay todavía, que no hemos logrado extirparlo por completo. Yo soy de idea de que hay que licitar unas cuantas emisoras solamente para la frontera. Pero hay que subsidiarlo porque no hay forma de sostenerlo. Sí, pero exacto, pero dar facilidad de crear una licitación especial para personas de la frontera que vayan a instalar emisoras en la frontera, y aparte de emisoras comunitarias. Pero tenemos una ley de incentivos fronterizos, pues no podemos tener una ley que nos permita a nosotros promover la comunicación. O sea, es un asunto que requiere de muchos esfuerzos, concientización, porque ciertamente todo el mundo habla de la frontera, todos nos quejamos de la frontera, pero nadie quiere mirar de manera real a la frontera. O sea, nos quejamos de la cantidad de haitianos que viven, ¿verdad?, de este lado, pero a veces no le damos a los dominicanos que viven en la zona fronteriza las condiciones de vida. O sea, váyanse para la frontera. Eso me parecía a mí en el tiempo que yo escuchaba decir a la gente, váyanse para el campo. Y yo que nací y crecí en el campo y que me tocó vivir la inclemencia de tener que levantarme a las 4 de la mañana a coger tabaco en un campo de Moca, o agarrar una asada y estar ahí en los ovillos de Asua regando a medianoche una parcela de tomate, siendo un jovencito de 15 años, ese tipo de cosas, como que esos discursos a veces a uno no le parece tan atractivo. Sí. El que no ha vivido eso puede decirlo, pero sí, lo que hemos vivido, la vida del campo, sabemos lo difícil que es el campo, y cuando tú te vas a la frontera, señores, cuando la gente habla de pobreza, no me hable de pobreza entre un pobre del Distrito Nacional y un pobre de Pedernales o de Jimaní. Me decía alguien precisamente a mí eso, yo decía, no, los pobres de la capital viven más hacinados, en espacio físico reducido, pero tienen chance de acceder a muchas cosas que no tienen la gente que vive en la frontera. Entonces, el tema fronterizo, que un día deberá dejar de ser un tema de pasión, porque es un problema con el cual vamos a tener que convivir todo el tiempo. Tiene que llegar el momento que los gobiernos, ojalá dispongamos los recursos para hacer políticas públicas que permitan incentivar, como decía Felipe, que la gente pueda asentarse, el dominicano pueda asentarse en la frontera, para que eso no sea tierra de nadie, o sea, sino que todos podamos convivir en ese espacio y defender y fortalecer la dominicanidad. Don Nelson, volviendo a lo que hablábamos fuera del aire, me preocupa algo. Bueno, usted nos explicaba el rol, digamos que social del Indotel, para pues colocar estas 450,000 cajitas en los hogares más vulnerables, más alejados. Pero yo pregunto, ¿y se ha pensado en el tiempo? ¿Qué entonces, cuál sería la empresa o daría el mismo Indotel los servicios de mantenimiento a esas cajitas? Es decir, el Indotel se la va a instalar, pero ¿quién da el servicio de mantenimiento? ¿Quién le da seguimiento? Eso se estaría haciendo una inversión que quizás a largo plazo después no se pueda... Bueno, como está en licitación, no te puedo decir el precio de la cajita, pero no significa que sea un precio exorbitante. Pero por barato que sea es mucho, doctor, porque 450,000. Ok, cajitas, yo te estoy hablando, no significa que todas se van a dañar al mismo tiempo. La gente aprenderá a arreglarla, porque si no existen las cajitas... No suele ser un aparato, en otros países, escúchame, no suele ser, para que Julieta entienda, no es un aparato como con tantos componentes, como para generar un costo de mantenimiento tan alto. Porque porque yo lo digo es porque cuando yo tengo un problema en mi servicio, pues yo llamo a la compañía que me da el servicio. Es otra cosa, otra cosa, Julieta. Esto es un pequeño dispositivo electrónico. Explíquenos. Convertidor de señales que puede costar...
yo no quiero decir precio porque está en un proceso de licitación. Sí. Entonces yo decía un precio y después aparezca. Además, pero es un asunto, te lo voy a poner en pesos así rápido para no. Eso posiblemente no llega a 1,000 pesos. Para ponerte una idea, o sea, el Estado, ahora cuando tú lo juntas 450,000 sí se hace una cantidad, pero de ahí a que genere una gran pérdida, que se dañe una cajita de esa, lo que sí genera y puede generar mucha pérdida es que nosotros hagamos el apagón analógico, entiéndase, digamos hoy, a partir de hoy no hay televisión por antena, más televisión abierta en el país y que entonces esos campesinos, esas comunidades rurales apartadas, puedan no recibir ningún tipo de información. O sea, sería el gobierno que haga eso, ya tú sabes. Doctor Arroyo. Nosotros tenemos que garantizar que la gente siga viendo televisión y ahora con mejor imagen y mejor sonido. Y accesando a un derecho fundamental, como usted lo decía, derecho a la estar comunicado y conectado. Mire, doctor, haga simplemente que sí o que no con la cabeza si usted quiere. Yo me puse a calcular, los datos que usted daba de reducción de la nómina. Y yo calculé aquí un ahorro anual de 221 millones de pesos solamente en los datos que usted dio. De 221 millones de pesos. Sí. Eso sería, hipotéticamente, el costo de 3 años de alquiler del edificio que usted menciona. O sea, se estaría ahorrando, y en total se habría ahorrado solamente con una reducción de nómina. Ajá. Y con la reducción de las botellas y de los contratados, el costo de 3 años y un poquito más del edificio. Y yo me hago la pregunta, y esa no tiene que contestármela, ¿cuánto se ahorraría el Estado Dominicano si hiciera algo así, a gran escala? Una reingeniería de la cantidad de empleos que no son necesarios. Hay que son necesarios, hay otros que no lo son, hay instituciones que necesitan todavía más empleados y hay otros. Lo que hay es que priorizar dónde se necesita más y dónde se necesita menos. Quizá el tamaño del Estado sea un tema de discusión. Y hay que recordar que mientras el sector privado no sea un creador progresivo de empleo en el país, el Estado tiene que sacrificarse un poquito, sacrificarse un chin y tener ahí 2 o 3 gente que aunque no necesiten. Mostró la necesidad de tener un Estado fuerte y de que al final el Estado tiene inclusive que asistir al propio capitalismo. El propio Estado tuvo que ir a salvar el capital. Así es. Y lo hizo aquí, lo hizo en Estados Unidos y lo está haciendo en Europa. Bueno, pues indudablemente yo quiero agradecer a ustedes, ¿verdad?, esta oportunidad de compartir con el país, porque sé que la Z es una emisora de alcance nacional y además que está muy, muy bien situada en lo que tiene que ver con toda la preferencia de los oyentes. Y creo que hoy le he hablado al país y espero que el país haya podido entender las cosas. Pero sí digo y reitero, a veces es difícil de creerlo, José Luis, pero hay políticos que entramos a la carrera. La gente me pregunta a mí ya para finalizar, ¿y de dónde te salió a ti ser político? Pues de verdad en el campito donde yo nací en Moca, ahí no había político. Pero yo desde pequeño soñaba que iba a ser abogado y político. Excelente. Lo aprendí solo, pero con un deseo de vocación de servicio nada más. Y quizás no soy perfecto, voy a cometer errores en el camino hacia el logro de ese objetivo, pero cada día que puedo ver un rostro de satisfacción, una alegría de la gente por un servicio prestado. Una última pregunta. Me satisface haber hecho política. ¿Te ha gustado la vainita? No te engancho. ¿Te ha gustado? ¿La carrera política? Sí. No, me ha gustado siempre. Sí. Esa ha sido mi gran vocación. Me gusta más que ser empresario. Yo no soy empresario, de verdad. Por eso a veces la gente me dice, ¿y cómo es que tú, te soy honesto, cómo es que tú no tienes grandes recursos? Digo, el sueldo mío no me da para eso. Y no soy empresario, o sea, porque la verdad es que no tengo otros ingresos. Porque hay gente que tienen empresas, son políticos y tienen empresas y combinan. Yo lo que me he dedicado al ejercicio del derecho, muy limitado por la política. Ahora, Nelson, y hacer política. Nelson, yo tengo aquí un decreto del presidente Ariel General. ¿Lo digo en el aire o te lo digo fuera? Deja eso, Felipe. Gracias, doctor Arroyo. Llévatelo, Cundo.